Hoyos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por haber venido al programa. Eres presidente de la Coparmex. Y bueno, estamos entrando ya prácticamente en el proceso electoral. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los temas más importantes que se van a abordar en esta campaña? Digo, me imagino que hay unos muy claros como, no sé, seguridad, Estado de Derecho, etcétera. ¿Cuáles son los más importantes? Desde luego, para la Coparmex, el tema de temas es el Estado de Derecho. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, Jaime, estamos hablando, desde luego, los retos de la seguridad, estamos hablando de los retos de la certidumbre jurídica y claro que estamos hablando también de los retos de combatir la corrupción y la impunidad. Nos parece que sin dejar de lado los grandes retos que tiene el país en materia económica, en materia educativa, en materia de desarrollo inclusivo, esta elección se va a centrar fundamentalmente en la discusión sobre el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es capital, entonces. Ahora, tenemos ahí un problema elemental. Y el problema elemental es que en temas de seguridad y en temas de aplicación de la ley, el país está metido desde hace décadas en un proceso, digamos, de deterioro, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en tiempos de Ernesto Zedillo, que se habló ya de la necesidad de un pacto contra la delincuencia, etcétera. Y de entonces a la fecha lo que hemos tenido es un deterioro. El asunto es no solamente que se persiga esto, sino cómo se persigue. Los cómo me parece que son realmente determinantes para saber, entre las ofertas políticas que se van a hacer, cuál puede ser la más atractiva o interesante. Sí, las reformas que llevó a cabo México al principio de esta administración fueron exitosas en su implementación, en su diseño, en la parte de fomentar la competitividad del país. Sin embargo, nos quedó una gran agenda pendiente, que son las reformas de fondo en el Estado de Derecho. Necesitamos hacer una revisión hasta las raíces de cuáles son los problemas y cómo combatir estos grandes flagelos del país, que son, repito, la corrupción, la inseguridad, porque si no logramos transformar esta realidad, el país no va a poder tener un verdadero estado de desarrollo. Vamos a lo de seguridad. Se acaba de aprobar la Ley de Seguridad Interna y esto ha causado una polémica muy encendida, sobre todo en las redes sociales, entre muchas organizaciones civiles que están en contra de esta ley y bueno, la ley ha sido aprobada. ¿Cuál es la posición que tiene la Coparmex respecto de esta Ley de Seguridad Interna? Se requiere mejorar el diseño de la infraestructura legal que soporte el combate a la inseguridad. Hay dos legislaciones, la Ley de Seguridad Interior y la Ley General de Seguridad Pública. Nosotros pensamos que con algunas adecuaciones la Ley de Seguridad Interior debe ser aprobada en el Senado de la República, pero que también tiene que rescatarse el proyecto que fue desechado por los diputados de la Ley General de Seguridad Pública. Ahí están las causas, están los orígenes, lo que tiene que ver con el diseño del modelo policial, la coordinación de federación, estados y municipios y el tema que ha sido materia de debate del mando mixto o mando único policial. En ese sentido, pues sería realmente el corazón de la cuestión, porque a final de cuentas sí hay un consenso en una cuestión muy elemental, que si las Fuerzas Armadas están metidas en la persecución de los delincuentes es porque no se puede hacer de otra manera, y que la única manera de liberar al Ejército y a la Marina de estas tareas es justamente fortalecer a los policías, y eso pasa justamente por esta ley, ¿no? Es una realidad que las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental en el combate a la inseguridad. No sé dónde estaríamos sin su participación en la última década. Me parece que hay razón para que se regule esto adecuadamente. Hay que atenderse las preocupaciones de organizaciones civiles de derechos humanos para que esto no pueda derivar en un momento dado en uso irracional de la fuerza, pero desde luego que necesitamos darles un marco legal adecuado a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles serían los elementos que tú apuntarías para fortalecer el Estado de Derecho? Es decir, tiene que ver, por ejemplo, con la Fiscalía Autónoma, que creo que ya está establecida, tiene que ver justamente con el hecho de que el sistema de justicia funcione más adecuadamente, que haya una justicia expedita y rápida, como se dice. Pero ¿cuáles serían los elementos, los factores que habría que impulsar justamente para poder avanzar en ese sentido? Muy bien, en materia de corrupción tenemos que lograr aterrizar bien el Sistema Nacional Anticorrupción y los 32 sistemas locales anticorrupción. Se ha recorrido un largo camino exitoso de participación ciudadana por 2 años, sin embargo nos hace falta la última abrazada para que aterrice bien, haya los nombramientos adecuados, nos falta el fiscal especializado en hechos de corrupción, faltan los magistrados y muchos nombramientos a nivel estatal. En materia de seguridad tenemos que lograr procesar estas dos legislaciones que son fundamentales para que tengamos un nuevo diseño policial y algo que se ha dejado un poco de lado, reflexionar si la decisión de concentrar las tareas de seguridad
en la Secretaría de Gobernación fue o no una decisión acertada. Nos parece que el tamaño del reto bien vale una valoración si la tarea de seguridad tiene que tener una autonomía de gestión, una tarea prioritaria dentro del Estado mexicano. Y finalmente tenemos que abonarle en mucho al combate a la impunidad. Si hace, Jaime, 30 años el reto era darle independencia, por ejemplo, al tema electoral, hoy el gran reto es la independencia de la Procuración de Justicia. Tenemos que lograr una fiscalía autónoma, eficaz, que respete derechos humanos, pero que haga que la ley se respete de verdad en el país. Ahora, cuando tú hablas de impunidad, pues estamos hablando justamente del problema central. Mientras no se elimine la impunidad, pues va a ser muy difícil, muy imposible combatir el crimen e imposible combatir la corrupción, porque quien no es sancionado pues no tiene por qué tener temor a cometer cualquier tipo de delito. Pero, ¿cómo se le hace? Realmente, ¿cómo se puede combatir la impunidad? Bueno, esto consta de distintas etapas. Desde luego que hay que fortalecer el modelo policial para que pueda combatirse, digamos, de manera primaria. Se requiere una tarea jurídica eficaz en la Procuración de Justicia, que justamente este tema atiende al diseño de la Fiscalía General Independiente de la Nación. Y por otro lado, tenemos que profesionalizar más el trabajo del Poder Judicial. Estamos en un proceso todavía de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Hay temas que tienen que revisarse, hay inversiones muy importantes que llevarse a cabo, pero estos tres elementos son fundamentales de un todo para combatir la impunidad. Ahora, supongo que ustedes están a favor del nuevo sistema de justicia penal, porque hay quien ha tenido una visión muy crítica y que propone, bueno, realmente casi echarlo para atrás. Es un paso que dio el país en la dirección adecuada, ni duda hay de ello. Sin embargo, tenemos que revisar algunos de los diseños, particularmente en la definición de cuáles son aquellos delitos que permiten que los procesados enfrenten su juicio en prisión o en libertad. Un tema que nos ha preocupado de gran manera es que hay muchos delincuentes que hoy en día enfrentan varios procesos por delitos que no son necesariamente cosas menores y sin embargo pueden hacerlo en libertad. Entonces hay que encontrar este justo balance, pero de que el paso al sistema de justicia penal verbal es adecuado, ni duda cabe de ello. Ahora, Gustavo, se viene este proceso electoral, ya tenemos la experiencia de los procesos electorales anteriores, como consecuencia de una mala legislación electoral. Los debates prácticamente han estado ausentes, ha habido muy pocos debates en los procesos electorales anteriores, ha habido una spotización de las campañas, ha habido escasas propuestas, y bueno, yo creo que lo que hace falta como una cuestión central en este proceso electoral que se avecina, justamente por la importancia que tiene en todos sentidos, desde la magnitud hasta lo que se debate, pues necesita más debates, necesita más confrontación de ideas. ¿Qué es lo que está pensando la Coparmex a futuro, es decir, para el próximo año, que pueda contribuir justamente a hacer de esta elección un proceso de debate y de confrontación? Empiezo diciéndote, Jaime, que esta es con mucho la elección más importante de la historia del país. No me refiero por la circunstancia histórica, sino por la cantidad de elecciones que están en juego. Aparte de elegir presidentes, 128 senadores, 500 diputados, prácticamente tendremos 3,000 puestos de elección popular en elecciones locales. Nunca antes en la historia del país había pasado esto y además tenemos por primera vez en 100 años el tema de la reelección. Esto implica un gran esfuerzo de la autoridad electoral, implica además la capacidad de clarificar cuáles son las propuestas de este gran número de candidatos. Desde el sector privado, ¿qué estamos haciendo? Definiendo una agenda de largo plazo con visión al 2030, pero con acción inmediata para el siguiente sexenio. Nuestra tarea es llevar estas propuestas a los candidatos, a los partidos, pedir que se pronuncien con claridad sobre estas propuestas y poner estos elementos a disposición de los ciudadanos para que tomen la decisión que mejor les convenga. Yo tengo una pregunta a lo mejor incómoda. Hay quien vincula el tema de la impunidad y el tema de la violencia en este país, obviamente con el crimen que está vinculado con el tráfico de drogas. Y entonces propone en consecuencia, un poco siguiendo ya lo que está pasando en otros países como Estados Unidos o incluso con Canadá, la perspectiva de la legalización de las drogas. En particular, bueno, iniciaría con, como está pasando en Estados Unidos o como aparentemente va a pasar en Canadá, con la legalización del consumo de la marihuana. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen sobre esto? Absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Tenemos la clara convicción de que una decisión en ese sentido sería errática para el país. Quien afirma que legalizar el consumo de la marihuana va a hacer que se atenúen los efectos del narcotráfico, desconoce la realidad mexicana. El negocio de los capos va mucho más allá y no van a renunciar a otros mercados. Bueno, esa es tu posición, es muy respetable, no la comparto. Pero bueno, volvamos a lo otro. En esta medida, ustedes se plantean que en este proceso electoral van a tener la posibilidad de confrontar ideas y confrontar candidatos. En efecto,
Hay una larga tradición en la Coparmex desde hace prácticamente 30 años para organizar debates. Hemos organizado en estos 30 años debates de gobernadores, de legisladores locales, desde luego de una gran cantidad de presidencias municipales. El reto es lograr que en esta elección, la más importante de la historia, podamos tener la oportunidad de debatir abiertamente en los medios tradicionales de comunicación, en redes sociales, a quienes representan las propuestas para el Senado de la República, para los diputados y para la presidencia. Más allá de los debates que se organicen desde el INE, que tienen su razón de ser, me parece que los candidatos están forzados como nunca a dar la cara a la sociedad. Hay quien está planteando que esta contienda, en términos generales, es el debate, bueno, yo creo que lo están planteando las dos partes. Es una especie de debate sobre el futuro de la nación. Y entonces hay quien define esto como recobrar la historia y las tradiciones, digamos, el rumbo correcto que tenía el país y que perdió en algún momento. Y hay quien propone en sentido contrario que todas las reformas que se han hecho son reformas que han metido al país en una dinámica de cambio y que justamente hay que perseverar en este sentido para que el país se pueda realmente modernizar. Tú compartes esta visión de que finalmente se confrontan dos proyectos, uno que está buscando una especie de restauración y otro que está buscando perpetuar, digamos, o seguir adelante con este modelo de cambio que se ha venido desarrollando. Soy contrario a las concepciones maniqueas que ponen de un lado los buenos y de otro lado los malos. Me parece que tenemos una gran oportunidad para conocer y matizar las propuestas, entender los planteamientos de los partidos, coaliciones y candidatos y en ese sentido tomar la mejor decisión para el país. O sea, no compartes entonces finalmente que lo que estamos debatiendo es un proyecto de nación A o B y que en ese sentido esta elección es una elección crucial. No, el reduccionismo a posturas negras o blancas me parece que no describe la complejidad del debate. Yo creo que en cada formación política tenemos distintas posturas, hay que entenderlas, conocerlas a cabalidad, ver cómo se plantean las campañas y sobre eso tomar la mejor decisión para el país. Las campañas nos han enseñado que se necesita una reforma justamente de lo que hablábamos, de mayores debates, de menor despotización, de mayor libertad en las comunicaciones. Por ejemplo, bueno, ahora está prohibido que, no sé, las organizaciones privadas de cualquier tipo hagan algún tipo de manifestación. Supongo que es algo que ustedes comparten como absolutamente indispensable. Tenemos que hacer una revisión a fondo de la legislación electoral. Desde luego esto tendrá que ser después de la elección, pero hemos tenido un proceso de desconfianza que nos ha llevado a tener una legislación electoral sumamente compleja, un sistema electoral muy caro y hoy en día prácticamente estamos sumidos en las formas más que en el fondo. Tenemos que transformar para que los ciudadanos, las organizaciones tengan una mayor participación y desde luego de manera regulada poder participar en todo lo que tiene que ver con la difusión de los proyectos. Nos parece que esa decisión que se tomó hace algunos años para restringir la posibilidad de que los ciudadanos, las organizaciones puedan hacer publicidad en época electoral, prescribe o limiten mucho el derecho de los ciudadanos de hacer oír su voz. De hecho, esto debería de ser parte del planteamiento que se les hiciera a los candidatos si están efectivamente de acuerdo en remover esto. Desde mi punto de vista, pues es un elemento que obstaculiza la libertad de expresión de manera muy importante. La reforma del sistema electoral es uno de los grandes pendientes del país. Este proceso de regular en extremo, prácticamente de manera barroca, cada detalle de la elección que es producto de la desconfianza, tiene que tener una marcha atrás. Gustavo, te agradezco mucho. Jaime, gracias por la invitación. Qué amable. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.